Bueno, Dios los bendiga, hermanos. Amén. Una gran bendición estar en la casa del Señor y poder estar compartiendo la palabra con cada uno de ustedes. Y a la vez queremos darle la más cordial bienvenida a la Iglesia Bautista Montesión Virtual. Aquellos que nos ven, por favor, un buen aplauso, un fuerte. Para todos aquellos hombres y mujeres que toman su tiempo y miran este programa de la Iglesia Bautista Montesión de Liverpool. Hoy estamos cambiando de tema, hoy iniciamos una serie de sermones que se llama El costo de ser un discípulo de Jesús, y ahora vamos a hablar del tema que es un cambio invertido. Y esto es muy importante por varias razones. La Iglesia de Cristo ha sido llamada para ser columna y baluarte de la verdad. Entonces buscamos en el libro de Lucas, capítulo 8, 57, 58. Muy interesante lo que dice aquí el Señor. Dice su palabra: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Jesús siempre dijo la verdad sobre el precio a pagar por ser uno de sus discípulos. Esto es muy importante que nosotros lo sepamos. Siempre dijo la verdad, qué es lo que nos espera. No solamente eso, sino que lo hizo con el propósito de ayudar a definir a todos aquellos potenciales discípulos que querían seguirlo. Yo sé que muchas veces nosotros nos entusiasmamos, pero este hombre estaba diciendo: te seguiré. La palabra te seguiré está encerrando una cantidad de cosas. Es como cuando uno se casa y usted promete tomar a esta mujer como su legítima esposa. Ese sí encierra un cambio dramático, un cambio radical. Solo dos palabras encierran un cambio en toda la estructura de la vida de las personas que están diciéndose el sí que se van a tomar como marido y mujer. En el caso del hombre, te seguiré, está diciéndole casi similar a una boda. El Señor, te seguiré, quiere decir que mi vida va a cambiar. Estoy dispuesto a cambiar toda la estructura de mi vida con el propósito de seguirte. Eso es muy grande. Es muy grande. Entonces es muy interesante esto. ¿Por qué razón? Porque está hablando de algo dramático y difícil. Por eso Cristo no le dice bienvenido, sino que le da una ilustración y dice: si me vas a seguir, bueno, te esperan muchas privaciones, y te esperan muchos obstáculos, te esperan muchas cosas. No solamente eso, sino que también son tres personas que pretendían seguirlo, pero tenían problemas graves conflictos internos. Y Jesús los motivó a que lo pensaran más de una vez antes de tomar una decisión. Esto a la vez es como una especie de colador o filtro, porque seguir a Jesús es y será un alto riesgo. Es y será de alto riesgo. ¿Por qué razón? Porque estamos luchando contra todo, contra la corriente, con todo. Entonces, por eso ser cristiano es ser salmón. Bueno, a mí me encanta el salmón ahumado, ¿verdad? Pero usted sabe la filosofía del salmón, ¿cómo es? Nadar contra la corriente, atravesar diferentes obstáculos para llegar hasta donde ellos nacieron. Es una tarea titánica. Y sin embargo, pues ese es lo que es ser un discípulo de Cristo. No solamente eso, sino que es bien interesante saber que seguir a Cristo será de alto riesgo, porque Cristo es un líder espiritual diferente, versátil, revolucionario, y aquellos que no aceptan el desafío, porque pudo ser diferente o pudo más el conflicto interno, se quedaron en el camino. Prueba de ello es que muchas veces, hermanos, muchos discípulos, muchos que pretendieron seguir a Jesucristo, no lo están haciendo. ¿Por qué razón? Porque saben que seguir a Cristo no es solamente con la emoción, es con el corazón, es con el alma, es con la vida, es una determinación, es una decisión que se toma. Por eso Cristo dijo una palabra muy dura, muy fuerte,
en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 12. Es muy interesante porque está hablando Cristo aquí, está hablando de un conflicto interno. ¿Qué dice? Desde los días de Juan el Bautista. ¿Qué dice? Hasta ahora. El reino de los cielos, ¿qué pasa? Sufre violencia. ¿Y qué dice? Y los violentos lo arrebatan. Este versículo debe ser entendido de esta manera. El reino de Dios avanza implacablemente. Y solo los implacables encuentran su camino a Él. Solo los que deciden, los que se determinan, independientemente de cuál sea el precio a pagar de seguir a Jesucristo, lo logran. ¿Por qué dice desde los días de Juan el Bautista? ¿Cómo murió Juan el Bautista? Murió decapitado. Por eso es que implacablemente está diciendo que el enemigo ataca implacablemente. Oiga lo que le voy a decir. No, el demonio no va a escatimar esfuerzo alguno para sacarlo de circulación a usted. No lo va a escatimar. Es implacable. ¿Qué dice la Biblia? Y los implacables. ¿Qué quiere decir? Que así como el enemigo es implacable, sanguinario, insensible, sucio para afectar y como sea la iglesia, también el cristiano hijo de Dios está llamado a ser implacable en el sentido de decir, Señor, me quedo, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Y muchas veces, hermanos, nosotros vamos a mandarnos a veces no los aplausos, sino a veces la crítica, la murmura, la reprobación, pero debemos de entender que nosotros somos llamados a ser valientes. Pasó algo en Colombia hace poco, donde se iba a dar la educación de género desde los 3 años en adelante. Y trajimos un video donde quiero que ustedes vean a una hermana en Cristo que es miembro del Congreso de Colombia. Es una niña que solo tiene 25 años. Y yo quiero que ustedes vean cómo esta mujer se armó de valor y puso los puntos sobre las íes en un caso tan delicado como lo es la familia de Colombia. Yo quiero que por favor pongan atención a este video. Es una honra muy grande para nosotros. Quiero ser muy breve y tocar 3 puntos específicos. El primero es trascendental que todos lo tengamos claro. Pastor Moisés le va a pedir que se haga aquí cerca mío. Cuando nombramos la palabra ideología de género, tenemos un problema. Es una palabra tan gris que aparentemente cubre tantas cosas que aún hay personas que no tienen claro detrás de este nombre la perversidad y la oscuridad que se esconde. Entonces, la ideología de género, ¿qué es? Porque ustedes tienen que salir a replicar y con argumentos jurídicos, normativos, explicarle a la gente. La ideología de género plantea lo siguiente: el pastor Moisés es hombre no porque haya nacido con biología de hombre, con genitales de hombre, con comportamientos de hombre, como Dios lo mandó al mundo, sino que a él lo obligaron a ser hombre, porque desde niño lo vistieron con pijamas azules, le dieron carritos, lo obligaron a hablar grueso, a jugar fútbol. Entonces toda la sociedad, los papás, la escuela, toda la sociedad lo obligó a él a ser hombre. Quienes quieran creer eso, nosotros lo respetamos, pero la mayoría de colombianos tenemos claro, en especial los cristianos, cómo vinimos a este mundo, y tenemos claro que nuestra identidad sexual no es obligación ni es por un manejo que nos hayan dado, es porque Dios nos mandó al mundo como hombre y mujer. Hombre, hay poder en Jesús. Amén. En ese orden de ideas, la ministra de Educación Gina Parodi, que ha reconocido abiertamente ser una mujer lesbiana, lo cual es respetable, ha querido desde que llega al ministerio imponer una tendencia para que en las escuelas y colegios de nuestro país se empiece a imponer la ideología de género, acabar el tema de niño y niña y solamente hablar de un género, para poderle decir a los niños que ellos tienen que explorar y que tienen que descubrir cuál es su sexualidad. Hay cartillas, hay videos, hay unas preguntas orientadas
que vienen por parte del ministerio y, como si fuera poco, con la Asociación Colombia Diversa, que es una organización abiertamente de la comunidad LGBTI, y a ellos la ministra les dio la potestad de argumentar las preguntas y de visitar los colegios para imponer todo el tema de ideología de género. Ya teniendo claro eso, quiero contarles que se han hecho muchas cosas en Colombia para tratar de detener esto del ministerio. En Bogotá hay una asociación que se llama MENACEA, Mesa Nacional de Autoridades Educativas. Ellos recogieron más de 92 firmas que en un manifiesto le entregaron a la ministra y al día de hoy no se los han contestado. Se han enviado decenas y cientos de derechos de petición que ya tienen desacato porque han pasado 15, 30, 20, un mes y no han contestado los derechos de petición. Se han presentado tutelas y los jueces de este país han fallado en contra de las familias, abrogando este derecho a la ideología de género y este tipo de pensamiento. Les cuento esto para decirles que la guía gubernativa ya se ha agotado, que todos los movimientos y acciones jurídicas que se puedan establecer se han establecido y hoy sigue el Ministerio de Educación enfrentando y diciendo que ellos van a imponer la ideología de género en los colegios. Por eso nuestra invitación de salir a marchar es porque los constituyentes primarios de esta democracia que somos ustedes y nosotros, nos queda aún un mecanismo para votar y es salir a las calles de nuestro país con pacifismo, con tranquilidad, pero con contundencia, a decir que no estamos dispuestos a permitir que a lo único sagrado que le queda a este país, que son los niños y las niñas, nos los vengan a tocar, nos vengan a manipular con pensamientos que respetamos, pero que no creemos, porque nosotros aceptamos el diseño original. Hemos elaborado una carta en compañía de ellos y de abogados expertos y también de asesores de la Procuraduría, donde a ustedes como padres de familia, que la ley 1620 es muy clara en decir que los manuales de convivencia los tenemos que armonizar el cuerpo docente, los rectores, los padres de familia y los estudiantes con compañía del ministerio. Así que ustedes, padres de familia, les comunico que por el artículo 68 de la Constitución Política de Colombia son los responsables de garantizar la educación sexual y moral de sus hijos. Ustedes tienen un derecho que hoy lo tienen que hacer valer. Por eso queremos pedirles que nos ayuden a firmar estas cartas, porque la ministra pudo rechazar 90.000 firmas, pero si le llegan 1 millón de cartas al ministerio, les va a tener que contestar sí o no. Además que no le está mandando la carta a Pepito Pérez, le está mandando la carta a padres de familia autorizados por la Constitución Política de Colombia para decirle no vamos a permitir que en nuestras instituciones llegue la ideología de género. Eso es lo primero en lo que quiero hacer claridad para que ustedes nos colaboren, para que lo tengan claro. Lo segundo, aprovechando que estoy entre hermanos, que me siento entre la comunidad cristiana, quiero abrir mi corazón con ustedes y quiero decirles que cuando todo esto inició en la asamblea, nunca nos imaginamos que llegara a tener este avance que ha tenido, nunca nos imaginamos que el Señor fuera a utilizar la voz de una joven común y corriente de 25 años para hacer un eco en el país y desmantelar lo que el Ministerio de Educación pretendía hacer en los colegios. Pero les quiero hablar hoy como cristiana. Me sentí al comienzo abrumada, porque como lo dijo el pastor, estoy a puertas de casarme, que es de las cosas más lindas que le pueden pasar a una mujer. Y yo no sé cómo van a ser mis flores, no sé cuál va a ser el ponqué, ni siquiera me puedo medir el vestido porque estoy en toda esta lucha, en entrevistas, viajando, haciendo cosas, y no he podido vivir esa etapa como tal vez pensaba vivirla. Nunca había tenido un esquema de seguridad porque siempre he podido caminar con tranquilidad por las calles, y ahora tener que tener un grupo de seguridad, la verdad no es nada divertido. Ser el ojo del huracán ante un partido como el partido de la U que amenaza con sancionarnos y sacarnos por atrevernos a hablar a favor de la familia. Todas estas cosas juntas trajeron un poco de consternación, de sentirme abrumada. Y una mañana muy temprano llorando le decía al Señor, Señor, ¿en qué momento yo me metí en esta vaca loca? ¿En qué momento pasó todo esto? Me siento abrumada, me siento cargada. Y yo de pronto quería que el Señor tuviera como una palabra de alivio, de fuerza. Y la palabra del Señor es una palabra demasiado fuerte. Y me dijo, sí, muy abrumada, porque no había hecho nada. Muy abrumada y
no se han dado cuenta que la educación y la situación moral del país está al borde, está en un acabose, y ustedes callados. ¿Cuál abrumada? ¿Cuál triste? ¿Cuál preocupada? Es el momento de sacudirse y de entender lo que está pasando en el continente, lo que está pasando en nuestra nación. Y eso me sirvió para reflexionar y decir con mucha sinceridad lo siguiente: si hay alguien en Colombia culpable de la degradación moral y de las cosas que están pasando en la educación, no es la ministra, no lo son los LGBTI, no es el gobierno, somos nosotros, el pueblo de Dios, porque a los únicos que tienen al Espíritu Santo allá dentro de su corazón para remorderles, para enseñarles cuál es el pecado, porque los que conocemos la verdad, porque los que sabemos cuál es el camino, somos nosotros, porque a los que les delegó el Señor ser luz y sal en esta tierra, somos a nosotros. Pero hemos estado tan callados, hemos estado tan felices en estas cuatro paredes, alabando al Señor, cantando aquí, pero cuando salimos al mundo real no estamos cumpliendo el papel que deberíamos cumplir. Hoy los culpables de que la educación de nuestro país esté en acabose también son los padres de familia, que creyeron que los colegios, Pastor Moisés, era una guardería para mandar a los hijos y tenerlos allá un tiempo mientras en la noche llegan a la casa a comer. Y no han cumplido con ese papel que deben cumplir, de enterarse, de saber qué está pasando con sus hijos. Me decía el rector del colegio de La Salle: Ángela, nosotros habíamos citado a más de 20 reuniones acá en el colegio, y de los 3.000 estudiantes, 4.000 estudiantes que tenemos, llegaban 100 padres de familia, 80, 90. Tan pronto se supo esto, al otro día casi me tumban a la puerta de rectoría, bravos los papás conmigo, que cómo yo iba a permitir semejante cosa en la institución. Entonces este también es un mensaje para hablarnos con la verdad, con el amor del Señor, y reconocer que aquí todos hemos fallado, que aquí todos nos hemos equivocado, pero hoy tenemos una oportunidad para revertir ese abandono que hemos tenido, y es salir a las calles a marchar, salir a las calles a reclamar y a decirle al gobierno que si bien nos dormimos por un tiempo, hoy nos hemos despertado, y que las familias de Colombia las vamos a respetar y las vamos a cuidar. Quiero cerrar diciéndoles que hoy es un día especial. El 7 de agosto de 1819 fue la batalla de Boyacá. Y es importante recordar esto porque nuestro país y la independencia de nuestra tierra se ha dado con luchas, se ha dado con batallas, se ha dado con hombres y mujeres que han sido capaces de dar un paso al frente y con vehemencia defender lo que creen. Hoy lo que vamos a salir a luchar ya no es porque los españoles no nos colonicen. Hoy por lo que vamos a salir a luchar es por la libertad de los padres a educar a sus hijos y por la libertad de que las familias, como fueron creadas por un hombre y una mujer, se mantengan en nuestra Constitución y en nuestra educación. Que Dios les bendiga. Gracias. Lo oyeron, ¿verdad? Lo que nos hace falta a nosotros es simplemente valentía. Valentía que por alguna razón nosotros hemos perdido. No sé por qué razón. Hablaba con una persona que vino sin papeles y estaba en un parque, estaba tomando. Yo le dije: bueno, tú cruzaste la frontera de Costa Rica con Nicaragua, sí. La frontera de Nicaragua con Guatemala, sí. La frontera de Guatemala con México, sí. Y la frontera de México con Estados Unidos, sí. Y te metiste en todo ese desierto de Arizona, sí. Todo esto para venir a tomar. Todo esto para venir y gastar el dinero que tu mujer y tus hijos necesitan en tu país. ¿No fuiste tan valiente en caminar todo eso para eso? Eso es lo que nosotros necesitamos, es valentía. Por eso dice la Biblia: el reino de los cielos sufre violencia. Hermano, y fíjese bien, qué bueno que esa hermana dijo eso, ¿no? Qué bueno que dijo: aquí los culpables de la iglesia, dice. Aquí los culpables somos nosotros. ¿Por qué? Porque somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Todos nosotros somos, y por eso seguir a Cristo tiene un costo. Seguir a Cristo representa muchas cosas. Qué bueno, es como dijo la hermana
hospitales hay muchos que están muriendo. Y perseguimos a la juventud, hay muchos que necesitan del Señor. Pero si nosotros vamos al vecino, a quien sea, nos damos cuenta que hay una necesidad increíble y espantosa. Y a veces nosotros estamos encerrados en nuestras cuatro paredes porque simplemente no queremos hacer uso de la autoridad que Dios nos ha dado, del poder que Dios nos ha dado, de la convicción que Dios nos ha dado. Por eso, seguir a Cristo tiene un costo, tiene un precio. A veces nosotros decimos, no, porque me da pena hablarle, porque no quiero traumar a la persona. A veces me da pena hablarle, porque no quiero que me diga, que me ofenda. Pero hermano, a veces nosotros, es como que el león le tenga miedo al ratón, ¿verdad? Entonces vemos acá lo que estaba diciendo la hermana, estaba diciendo, no, a mí me han amenazado, dice. Me han amenazado porque tuvimos la valentía de hablar a favor de la familia. Y la han querido hasta sacarle. Estamos hablando de una persona que solamente tiene 25 años y nos muestra su valentía. Creo yo que todos nosotros tenemos que ser valientes a la hora de expresar, a la hora de hablar, a la hora de testificar, a la hora de servir al Señor. ¿Por qué razón? Porque Cristo se lo merece, hermano. Fíjese bien, lo único que necesita el mal para avanzar es que la iglesia sea indiferente. Lo único que necesita el demonio es que usted se haga el de la vista gorda, el disimulado, que no le importe lo que está sucediendo alrededor, que no le importe lo que le pase a su familia, que no le importe lo que le pase a su vecino, que no le importe, que usted esté conforme. Usted puede decir, no, esa es su vida, yo voy a respetar la vida de esa persona para que esa persona respete mi vida a mí. Eso no fue lo que dijo Jesucristo. Cristo dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pero Señor, ¿se van a tramar? No se van a tramar. Necesitamos ser personas valientes. El reino avanza implacablemente, es una lucha. En mi país está pasando algo similar y la iglesia salió a protestar. Pues estamos hablando de lo que significa ser un discípulo de Cristo. Todos los discípulos de la iglesia del primer siglo tomaron el mandato de Jesucristo de ir por todo el mundo y hacer discípulos como parte integral de su vida. Todos ellos eran personas que estaban inspirados en el sacrificio de Jesucristo. Todos ellos, Cristo debe ser nuestra máxima inspiración. ¿Por qué razón? Porque así como Cristo lideró, así como Cristo sirvió, así también nosotros tenemos que hacerlo. Así como Cristo proclamó la palabra del Señor, también nosotros tenemos que hacerlo. Esto es muy vital, es muy importante. Esa es nuestra máxima inspiración. Todas estas personas de la iglesia del primer siglo eran personas apasionadas por Cristo, arriesgadas por Cristo, comprometidas con la causa de Cristo. Se tornaron en personas impetuosas y entregadas a la causa de Jesucristo. Los líderes y miembros de la iglesia del primer siglo, en medio de una persecución violenta, terrible y perversa por medio de los judíos y los romanos, desarrollaron una lealtad, una devoción feroz hacia Jesucristo. En medio de la persecución, en medio, hermano, de lo más brutal, de lo más sanguinario, de lo más cruel, de lo más asesino, de lo más insensible, la iglesia desarrolló una feroz lealtad con el Señor. Hermano, a veces cuando yo oigo testimonio, yo digo, Señor, ¿cuánto está formado Cristo en esas personas? ¿Cuánto, hermano? Preguntémonos nosotros, ¿cuánto está formado Cristo en nosotros? ¿Qué tanto nosotros somos implacables con las cosas del Señor? ¿Qué tanto nosotros decimos, ¿sabes qué? Seguimos el camino del Señor. Pero pues pase lo que pase, venga lo que venga, a veces hay dolor. Por supuesto que va a haber dolor. ¿Quién dijo que no va a haber dolor? ¿Quién dijo que no va a haber dolor para seguir a Cristo? ¿Quién dijo que no va a haber sufrimiento para seguir a Cristo? ¿Quién dijo que no nos iban a criticar por seguir a Cristo? Si Jesucristo mismo lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Entonces, ¿por qué nos preocupamos cuando estamos sufriendo por la causa del Evangelio? Si Cristo lo estaba diciendo. Qué bueno que Cristo no ocultó nada de eso. Por eso cuando el hombre le dijo, te seguiré, maestro, te seguiré donde quiera que vayas, Cristo estaba dimensionando lo que Él estaba diciendo. Este no sabe lo que está diciendo.
¿Por qué? Porque se requiere de un sacrificio para seguir a Cristo. Se requiere de una entrega para seguir a Cristo. Se requiere de una pasión para seguir a Cristo. Se requiere de un compromiso para seguir a Jesucristo. Por eso, ¿cuál fue el resultado de la iglesia del primer siglo? Bueno, en los primeros 200 años de historia de la iglesia, esta había penetrado en todos los estratos sociales de aquel tiempo. Desde el esclavo que hacía los quehaceres de la casa hasta los altos oficiales del palacio del gobierno, del emperador. Habían llenado todo, estaba la milicia, estaba el ejército, estaban los comerciantes, estaban gobernantes, soldados. El evangelio de Cristo había penetrado a paso agigantado en todos los estratos de la sociedad. ¿Por qué razón? Porque sus líderes fueron apasionados, fueron agredidos, fueron arriesgados, se arriesgaron por la causa del Señor Jesucristo. Y eso nosotros tenemos que hacer. Cuando fuimos a ver al hermano que estaba enfermo al hospital, estaba otra persona ahí enferma también. Y yo me ofrecía a él para poder orar, ¿verdad? Y él me dijo, no, gracias, pero yo soy musulmán. Pero yo le decía, pero ¿puedo orar por ti? ¿Me permites orar por ti? No, me decía. Y yo le decía, ¿tú crees en Jesucristo? No creo en Jesucristo. O sea, yo digo, ¿qué cosa? Qué interesante es esa lucha implacable del reino de los cielos. Y si usted y yo tenemos que ser así, hermano. Tenemos que ser así. Tenemos que ser de esa manera. En los primeros 200 años la iglesia había avanzado de una manera increíble, de una manera impresionante. Los implacables fueron los que encontraron ese camino. Y esta iglesia va a ser una iglesia bendecida, de mucha bendición, si todos y cada uno de nosotros nos volvemos cristianos comprometidos con la causa del Señor. No solamente los diáconos o los líderes, todos y cada uno de nosotros decidimos salir adelante. ¿Por qué razón? Porque si somos discípulos de Cristo, tenemos que pagar un precio. Es más, solamente maduramos a través del sufrimiento, a través de la prueba. La iglesia lo entendió perfectamente y por eso ellos continuaron llevando la palabra del Señor. Hermano, ser cristiano en aquel tiempo era lo más complicado que había. Ser cristiano en aquel tiempo, hermano, era sinónimo de persecución, sinónimo de muerte, sinónimo de que le quitaban las casas, le quitaban todo. Estaba oyendo la historia de una comunidad cristiana en uno de nuestros países, donde 36,000 cristianos fueron desarraigados de su lugar. Le quitaron las casas, las tierras. 36,000. No pasó en Siria, o en Irak, no, en uno de nuestros países. ¿Por qué razón? Porque el enemigo sabe cuál es el potencial que tiene cada cristiano. Lamentablemente usted y yo necesitamos descubrir cuál es todo el potencial que Dios nos ha dado a nosotros. Amén. Necesitamos nosotros descubrir todo ese potencial que Dios ha puesto en nosotros. ¿Qué tienen los discípulos de Jesús del siglo XXI? Para que sigamos las cualidades o tengamos las cualidades de los cristianos del siglo I. ¿Dónde está esa devoción? ¿Dónde está el compromiso? ¿Dónde está la firmeza, la lealtad feroz y desbordante? ¿Qué nos detiene? Lucas 9:57, 62 pone ejemplo a 3 potenciales discípulos. Cada uno de ellos con diferentes problemas. El primero dijo ahí una cosa, ¿verdad? Pero es bien interesante lo que está pasando ahí. ¿Por qué razón? Porque está hablando de Cristo que da tres ejemplos. Uno le dice, te seguiré, y le habla de las zorras. El otro dice, te seguiré, y le está hablando, deja que primero vaya y le quiera a mi padre, que me despide de mi familia. Y el otro dice, te seguiré, pero deja que quiera a mi padre. 3 cosas, 3 problemas, 3 situaciones que estaba planteando cada uno de ellos. Hermano, cada uno de nosotros a veces desarrolla una cualidad, desarrolla una detente,
desarrolla algo que nos detiene, un problema, un complejo, algo. Sabemos que Cristo es la verdad, pero no queremos ver el paso. No vamos a ver vidas transformadas, no vamos a ver vidas cambiadas mientras nosotros no demos el paso que tenemos que dar. Yo no sé qué es lo que nos detiene a nosotros. Puede que sea cualquier cosa. Mi familia, mis hijos, mi comodidad, mi trabajo, lo que sea. Posiblemente que nosotros estamos pensando que eso nos detiene para el avance del Evangelio de Jesucristo. Pero una de las cosas que debemos de entender es esto, que dice que Jesús pone como ejemplo a 3 potenciales discípulos, cada uno con diferentes personalidades, presentan obstáculos reales o imaginarios para avanzar a niveles superiores de la vida del discipulado. Y déjenme decirles una carrera de obstáculos. Me encanta ver las Olimpiadas. Me encanta ver cómo se suben las personas en el podio y oyen el himno nacional de su país y le ponen la medalla. Y dicen, wow, qué bueno, ¿verdad? Sí, pero ¿cuánto ensayó ese atleta? ¿Cuánto preparó ese atleta? Usted sabe que lo digo, bueno, gracias al Señor, ¿no? que la selección de Honduras dio una tremenda sorpresa, ¿no? Y dice, caramba, pero un país que el fútbol no ha sido tan desarrollado, como que llegaron hasta esos límites. Interesante, ¿no? Ese coach, el entrenador de ellos, es el mismo que fue el entrenador de la selección de Costa Rica en el Mundial. Es un maestro en el deporte, es un maestro, es un estratega en el fútbol, y por eso él llevó a esa selección a niveles que nunca ellos nos habían imaginado. Cuando nosotros nos ponemos en las manos de Jesucristo, el gran entrenador, imagínense hasta dónde nos puede llevar el Señor. Si tan siquiera nosotros nos dejásemos entrenar por Jesucristo, si tan siquiera nosotros nos dejásemos formar por Jesucristo, llegaríamos lejos. Pinto llevó a esa selección a un lugar que nunca quizás habían llegado ellos. Si nosotros nos dejamos guiar por Cristo Jesús, ¿hasta dónde Cristo nos puede llevar? Qué interesante esto, ¿no? Yo digo, caramba, qué bueno eso. Y así como nosotros a veces le proponemos a nuestros hijos con un deportista o con un educador físico, ¿verdad? Lo ponemos para que lo entrene y todo. Y qué bueno que lo hacemos, porque queremos que el niño crezca con un deporte. ¿Por qué nosotros no nos ponemos en las manos de Dios también para que Dios nos desarrolle a nosotros? Yo conocí a una hermana, tenemos una hermana amiga nuestra, mi esposa y yo, y ella tenía un carrito Ford, de esos todos viejitos. Y el carrito estaba tan viejito, pero solamente le había metido como 30,000 millas. Y es porque le mejor decía, no, porque no lo desarrolló. Fíjense, ¿cuántos de nosotros somos como ese cacharro? Que tenemos 30 años de ser cristiano, 20 años de ser cristiano, pero no tenemos mucho millaje con el Señor, no hemos caminado con el Señor, no nos hemos desarrollado. ¿Cuánto talento tenemos en esta iglesia que se está envejeciendo? ¿Cuánto ministerio enterrado en cada uno de ustedes? Porque no quieren salir adelante, porque tienen pena, porque tienen miedo o porque no quieren comprometerse con el Señor. El reino de los cielos necesita avanzar implacablemente, y necesita de usted y necesita de mi persona. Pregúntese, ¿cuánto ministerio tiene enterrado usted? Y no lo quiere desarrollar simplemente porque no quiere desarrollarlo, porque no queremos pagar el precio, porque no queremos ser agresivos. Por eso no lo queremos hacer. Y yo he oído comentarios, he hablado con personas y digo, caramba, esos talentos, hermana, desarrolla esos talentos, ¿crees que me da pena? Hermano, que bueno, ¿qué me da pena? Hermano, ¿pena de qué? En Cristo hay que ser sinvergüenza. Me dio este talento, lo voy a desarrollar para la gloria del Señor. ¿Amén o no amén? Amén. Yo sé que están tristes o enojados y que van a decir, no vuelvo a esta iglesia porque el pastor nos está regañando. No estamos hablando del precio, el costo que significa seguir a Jesucristo. Las tres personas, en lugar de tomar una decisión correcta, la diluyeron.
Y nosotros siempre estamos viviendo, miren, nosotros somos los cristianos del mañana. Mañana, terminamos casi agosto. ¿Cuántas de las promesas que nos hicimos este año las estamos cumpliendo? ¿Cuántas de las promesas? 31 de diciembre, ¿verdad? Estamos ahí, oramos y fuimos al club de mujeres y nos abrazamos y feliz año nuevo, hermano, Dios lo bendiga. Hermano, este año yo voy a servir, este año voy a leer la Biblia, este año me voy a consagrar más, este año voy a estar más en la iglesia, este año voy a pasar más con mi esposa, más con mis hijos, voy a seguir, voy a ser más amoroso, voy a ser más primoroso, voy a ser buen padre, voy a ser un buen ejemplo. ¿Cuántas promesas que hiciste este año las tiraste en la basura? Porque somos los cristianos de mañana. Mañana lo hago, mañana lo hago, mañana lo hago, mañana lo hago. Y tu talento y tu don y todo lo que tienes está envejeciendo porque simplemente no quieres ponerlo al servicio del Señor. Eso no debe de ser así. Todos tenemos que dar lo que Dios nos ha dado a nosotros. Pero Cristo, amoroso, paciente, a cada uno de ellos les dio una clara respuesta. No se enfocó en que lo siguieran, sino en que pensara en seguirlo, que considerara cuál sería el costo y después lo siguiera. Ningún líder en toda la historia ha sido tan claro con sus seguidores sobre cuál es el costo real de seguirlo como lo fue Jesús. ¿Por qué Cristo quiere que nosotros lo pensemos? Porque una persona indefinida hace más daño que una persona que está definida. Supongamos que usted se casó, pero no sé si es ella o es esa indefinición causa daño. Cristo dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Lo que nos hace falta a muchos de nosotros es definirnos por Cristo. Lo que nos falta a nosotros muchas veces es definirnos y decir, Cristo, aquí estoy yo, Señor, cuenta conmigo, Señor, yo voy a participar. Señor, ¿ya sabes lo que te está diciendo? Sí. ¿Sabes cuál es el costo? Sí. ¿Sabes que muchas veces no te van a aplaudir? Sí, lo sé. ¿Sabes que muchas veces te van a defraudar? Claro que lo sé. Entonces, puedes seguir al Señor. Porque no podemos seguir a Cristo por la fama. No podemos seguir a Cristo por la comodidad. No podemos seguir a Cristo por qué es lo que nos van a dar. En el Evangelio no se trata qué es lo que me van a dar. En el Evangelio se trata qué es lo que tú vas a dar. Como lo dijo Pablo en el libro de Hechos, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando tú vienes a la iglesia, ¿qué es lo que tú vas a dar para el Señor? No para el pastor, para el Señor. Cada uno de nosotros tiene cualidades para servir al Señor. Seguir a Jesús puede desatar la más feroz de todas las tormentas de críticas, señalamientos, burlas, que nos pueden impedir que avancemos. Hoy se le conoce a esto como el bullying, al que debemos de saber que nos puede suceder también. Preguntémonos qué fue lo que le dijeron a Cristo cuando estaba en la cruz. Se burlaron de él, le dijeron groserías a él. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Dos cosas. Uno, guardó silencio. Dos, bendijo. Es bien difícil bendecir cuando nos están haciendo pedazos. Es bien difícil bendecir cuando la gente está hablando mal de nosotros. Cuando están barriendo la calle con nuestro testimonio. Es bien difícil. Pero ¿qué fue lo que dijo Cristo? Dice, al que cuando maldecía, dice, bendecía. ¿Qué fue lo que dijo Cristo? No saben lo que hacen, no saben lo que hacen, perdónalos, no saben lo que hacen. Y aún en las peores circunstancias, clavado en una cruz, con el rostro destrozado, todo sangrado, todo sudado, con una corona de espinas, la gente lo estaba rodeando, le estaba diciendo todo tipo de groserías, y aún así, en medio de todo eso, dijo Jesucristo, Señor, perdónalos.
estábamos con una persona hace tiempo, y es cierto, hermano, miren, es cierto, las palabras hieren. Yo le digo, hermana, póngase de pie. Puso de pie. Haga la señal de la cruz. Y comenzó a persignarse. No, la cruz. Haga, ok. Le hizo así, hermano. Y le dije, ¿qué es ahí? ¿Qué es ahí? Ok. Repita conmigo. Repita conmigo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Qué le quiere decir, hermano? Nos tocó bendecir. Nos tocó bendecir. Aún Cristo, en medio de las cosas, solo salían palabras de bendición. Aún cuando pudo la luz tradicional, palabras de bendición. Cuando le dio el bocado, palabras de bendición. Y cuando llegó a entregarlo, aún Jesucristo dejó la puerta abierta. Gracia. La gracia de Dios sobreabundó. Así como abundó el pecado, dice la Biblia, la gracia sobreabundó. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor ahí. Cuando las buenas intenciones para seguir a Cristo no son suficientes. Veamos qué dice Lucas 9, 57, 58. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Mateo 8, 18 y 19 identifica a este hombre como un escriba. Miren lo que dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Es interesante, ¿no? Fíjese, ¿quién era la persona que dijo, te seguiré a donde quiera que vayas? Era un escriba. ¿Quién era un escriba? Un escriba eran de esos profesionales que se encargaban de copiar del original, del pergamino, a otro pergamino. Como en aquel tiempo no existían imprenta ni fotocopias, entonces las Biblias se copiaban a mano. Entonces a esos copistas se llamaban escribas, eran personas que conocían la Biblia. Este hombre conocía, letra por letra del Antiguo Testamento. Estamos hablando que era un hombre supremamente sabio, conocía la palabra del Señor. Entonces es interesante notar que no lo está diciendo cualquier persona, sino alguien que conocía la palabra del Señor. Por eso dice que ya era un seguidor, porque es yendo por el camino, ya era un seguidor, pero le dice, te seguiré. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos ya andar con Cristo Jesús, pero todavía no hemos tomado el compromiso. Venimos a la iglesia, no hemos tomado el compromiso. Tenemos una Biblia, no hemos tomado el compromiso. No nos hemos comprometido con las cosas del Señor. No hemos dicho, Señor, me voy a quedar, Señor. No importa lo que pase, voy a tomar las clases de discipulado, voy a abrir mi casa para grupos pequeños, Señor. Yo voy a servir en todo aquello que se me necesite. Este hombre ya era un seguidor de Cristo, pero uno había tomado la determinación, ¿sabe qué? Esto es, así es, y me quedo con él, ¿no? Qué cosa bien interesante. Entonces, pero ¿qué impulsó a este hombre a tomar una decisión tan dramática? Es posible que sea la fama, o era honesto en querer hacerlo. Otros creen que hizo esta declaración al ver la multitud que seguía a Jesús. Lo hizo en público para que las personas lo vieran y que la gran mayoría lo viera y dijera, wow, este va a seguir a Jesucristo, ¿no? Mateo 8, 18 lo dice. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. Pero lo de que destacamos es la decisión del Espíritu. No sabemos por qué lo dijo. No sabemos por qué lo dijo, te seguiré. Quizás de la multitud dijo, wow, eso está bueno, ¿no? O realmente se ve el corazón de él. No sabemos. Como nosotros. Y como usted. Decide seguir a Cristo.
puede decir, ay, te lo va a hacer porque lo dijo el pastor, ay, te lo va a hacer porque. No, decídase seguir a Cristo. Decídase seguir a Cristo. Es la mejor inversión que va a tener usted en su vida. Entonces, este hombre estaba rompiendo filas con la selecta comunidad de escribas, fariseos, sacerdotes y ancianos, y con toda o la gran mayoría de conexiones que formaban parte de su círculo de amistades. Era un escriba, tenía roces con los fariseos, tenía amigos que eran ancianos, conocía a los sacerdotes. Estamos hablando que conocía a la crema y nata, a la high class de Israel. Decir seguir a Cristo en aquel tiempo era estar dispuesto a que su círculo de amigos lo hicieran a un lado. No era fácil. Y digo esto porque nosotros somos sociales, ¿sí o no? Nosotros cuidamos mucho los amigos. Nosotros nosotros queremos preservar a los amigos. Es más, muchas veces nosotros no hablamos de Cristo porque queremos preservar la amistad de la persona. Pero aquí vemos nosotros una decisión tan dramática. Te seguiré implica que se estaba comprometiendo inclusive a que los ancianos, los fariseos, los otros escribas, los sacerdotes y todo lo que lo rodeaban no lo hicieran a un lado. Y esto era solamente para comenzar. Por eso nosotros podemos ver la importancia de seguir a Jesucristo, el valor, el precio que esto tiene de seguir a Cristo. Estaba rompiendo filas con todo su entorno. Este hombre estaba dispuesto a proclamar en público que era un seguidor de Jesús. Preguntémonos nosotros, ¿somos seguidores de Jesús? ¿Proclamamos nosotros a Jesucristo? Y el día en que la gente nos aísle por ser cristianos, ¿lo vamos a aceptar humildemente? El día en que la gente nos critique por ser cristianos, nosotros vamos a bendecir a esa gente. Vamos a bendecir a fulano de tal que me critica por ser cristiano. Es interesante, por eso dice, la decisión que este hombre tomó era demasiado importante. Seguir a Cristo es importante. Pero quiero que sepan que seguir a Cristo también tiene un precio. Y fíjense bien, y solo en la medida en que nosotros sigamos a Jesucristo, vamos a ser personas que vamos a ver la gracia del Señor en acción. Usted no va a ver el poder del Señor hasta que usted sea una persona que decida seguir a Cristo. Los discípulos siguieron a Cristo y vieron la protección de Dios, vieron cómo Dios trabajaba en las demás personas. Por eso es necesario que usted comprenda que seguir a Cristo tiene su precio. Vamos a dar las gracias. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos y te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor. Nunca ha habido tanta necesidad de cristianos definidos como ahora, Señor. Quiero agradecerte por esta mujer en Colombia, como ella, a pesar de las amenazas, de la burla, de la desinformación, a pesar, Señor Dios, de que es una muchacha joven, Señor Dios, en planes de casarse, Padre, tomó una determinación de pararse y decir que era lo que estaba sucediendo, independientemente de lo que sucediera, independientemente de lo que le dijeran, Señor. Señor, nosotros necesitamos recobrar esa valentía, necesitamos recobrar esa fe, esa lealtad hacia ti, Señor. Necesitamos despertar y sacudirnos, Padre, el letargo moral, espiritual que tenemos, Señor, y realmente ver que te necesitamos, ver que te amamos, Señor. Necesitamos tu presencia en nosotros para la gloria de tu nombre, Padre.
Muchas gracias por tu amor, muchas gracias por tu misericordia, Señor, y espero en ti, Señor, que este mensaje pueda encontrar cabida en la mente y el corazón de mis hermanos, de los que están acá y de los que nos están viendo, Señor. En el nombre de Jesús, por tu de gracia y por tu pronto retorno. Amén y amén.